ao convite do Dr. Davi Romero. Davi é especialista em ginecologia obstetrícia, né? Especialista em ultrassonografia e em ginecologia obstetrícia, mestre em medicina perinatal, ex-presidente da Sociedade de Diagnóstico Pré-Natal do Paraguai e o atual presidente da Sociedade Paraguaia de Ecografia. O Davi é um amigo muito próximo a nós, há muitos anos, fez uma parte da formação dele aqui na FATESA, quando ainda era somente a EURB, e eu tenho muito prazer em receber o Davi nessa aula, porque o Davi é um grande amigo, né? Eu participo com o Davi em congresso lá há quase 10 anos no Paraguai, e hoje, Davi, a sua aula é transmitida através do Facebook e através do canal do YouTube da FATESA, né? Então a sua apresentação com certeza está sendo muito bem vista, né? Depois nós passamos, após o final da sua aula, eu passo os números a você, né? Do quanto de visibilização que a gente tem, né? Isso nos traz uma felicidade muito grande, porque pode dar, hoje a tecnologia nos dá uma amplitude muito maior de como trabalhar e como, né, expandir aí os nossos conhecimentos e poder levar a muito mais pessoas no mundo inteiro, principalmente na América Latina, que é o que a gente quer atingir. Então, muito obrigado da sua disponibilidade. Sempre que nós precisamos de você, você sempre está disponível, e a nós igual, sempre que você precisar, nós também estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Pode começar, professor. Muchas gracias, Augusto, por la presentación. Agradecerles en primer lugar al profesor Francisco Maguad y a todo el equipo de FATESA, al comité científico, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy la charla de utilidad de la ultrasonografía en el acretismo placentario. A ver si me confirman si reciben la pantalla de la charla, por favor. ¿Está todo cierto para continuar? Quando quiera. Augusto, ¿puede confirmarme el audio? Sim, sim. Sim, perfeito. Tinha desconectado o microfone. Pode começar, professor. Perfecto, continúa entonces. ¿Puede confirmarme el audio? Sí. Perfecto. Tinha desconectado o microfone. Pode começar, professor. Perfeito, continúa entonces. Perfeito, tinha desconectado. Pode começar, professor. Bueno, entonces, importancia de la ultrasonografía.
Pode empezar. Desculpe. Compartilha a tela de novo, caiu aqui. Compartilha La tela. conexión. Isso. Voy a tratar de retomar. ¿Me escuchan? Sí. Pero tienes que compartilhar Sí, la pantalla. Sí, vamos a tratar de conectar de nuevo. Un momento, por favor. É que ele tem que compartilhar a tela. Ele vai compartilhar e a gente já começa a ver. ¿Tenemos imagen de la pantalla de nuevo? Ok. Ok, seguimos entonces. Disculpe, la conexión de internet no es muy buena aquí ahora. Bueno, la importancia de la ultrasonografía en el diagnóstico del acretismo placentario. El acretismo placentario es la inserción anormal de parte de toda la placenta o de una parte de superficie con ausencia parcial o total de la decidua basal con penetración de las vellosidades coriales. Se describe como una placenta con una adherencia anómala en las vellosidades coriónicas, crecen directamente dentro del miometrio sin una decidua intermedia que evite este paso de los trofoblastos hacia el miometrio. El diagnóstico de la placenta ácreta se realiza en un espécimen patológico, o sea, es un informe anatomopatológico después de una histerectomía. La ecografía en escala de grises es una herramienta excelente para el diagnóstico prenatal. Su sensibilidad ha sido reportada en un rango de 77 a 87%, con una alta especificidad del 96 al 98%. El valor predictivo positivo es del 65 al 93%, y el valor predictivo negativo es del 98%. O sea, la ultrasonografía en escala de grises tiene una alta sensibilidad y también una alta especificidad para la sospecha de diagnóstico del acretismo placentario. El grupo de Lucas Otaño, del Hospital Italiano de Argentina, en el año 2000 publica que el acretismo placentario iba a ser una epidemia en el siglo XXI. Hoy, 20 años después, seguimos diciendo que sí lo es, que es una complicación obstétrica potencialmente catastrófica para la madre y está adquiriendo características epidémicas, atadas a aumento de tasa de cesárea. Dependiendo de las zonas y los hospitales, en Paraguay tenemos una tasa alta de cesáreas y por lo tanto la tasa de aparición del acretismo placentario cada vez va en aumento. Ellos predijeron que en el año 2020 aproximadamente veríamos 1 de cada 1000 partos veríamos acretismo placentario, que estamos cercanos. Dependiendo de las estadísticas que leamos de la literatura, algunos describen una incidencia de acretismo placentario en sus 3 formas, ácreta, pércreta e íncreta, de 1 en 533 a 1 en 2500 nacidos vivos. Por lo tanto, es una patología bastante frecuente que observamos en la práctica obstétrica diaria. Según la profundidad alcanzada por las vellosidades coriales, estas pueden ser clasificadas, el acretismo placentario, en 3 variantes anatómicas: la placenta ácreta, la placenta íncreta y la placenta pércreta, que son diagnósticos anatomopatológicos. Como veremos entonces, de fuera a adentro del útero vamos a tener la serosa, el miometrio, el endometrio y la placenta con los trofoblastos. Si no existe esta línea hipoecogénica endometrial que separa la placenta del miometrio, puede haber ingreso de trofoblastos al miometrio y esto es el incretismo placentario. Y si los trofoblastos invaden y pasan el miometrio llegando a la serosa y a órganos vecinos, eso llamamos placenta pércreta. El diagnóstico es anatomopatológico, pero por ecografía o ultrasonografía podemos sospechar de esta patología para poder derivar y completar estudios complementarios para confirmar esta patología. ¿Por qué es tan importante diagnosticar el acretismo placentario? Por la mortalidad que conlleva esta patología. Aumento de las tasas de muertes y morbilidad de nuestras embarazadas, causada por hemorragias obstétricas masivas y sus complicaciones en el acto quirúrgico cuando no son diagnosticadas prenatalmente y son halladas durante el parto o durante una cesárea, que en teoría era de bajo riesgo. La muerte materna va entre 5 a 10% de las pacientes ácretas.
La necesidad de transfusiones masivas, más de 10 volúmenes en algunos casos, con las complicaciones que conlleva estas transfusiones sanguíneas, como la coagulopatía diseminada, las reacciones alérgicas, las infecciones, la sobrecarga de fluidos y la isoinmunización. Y por supuesto también esto conlleva a la morbimortalidad y a la morbilidad quirúrgica, como la histerectomía, las lesiones intestinales y las lesiones urológicas que conllevan estos hallazgos. Entonces, antes, ciertos riesgos debemos de sospechar de acretismo placentario cuando tenemos placenta previas con cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas, legrados, miomas submucosos, multiparidad y la edad materna avanzada. La vía de abordaje, ¿cómo vamos a estudiar estas placentas? Cuando nosotros tenemos pacientes con placentas fúndicas, placentas posteriores, o ciertas dificultades técnicas como embarazos gemelares o índice de masas corporales elevados, la mejor forma de visualización sería la vía abdominal, ya que globalmente podemos evaluar mejor a la placenta. Sin embargo, si tenemos placentas bajas, inserciones bajas, placentas previas, lo más conveniente es hacer entonces una ecografía transvaginal donde vamos a tener una mejor visualización de la serosa, mejor visualización de los vasos al poner el Doppler color y se evita entonces estas cicatrices abdominales anteriores en algunas pacientes por las cesáreas reiterativas o por cirugías abdominales como la dermolipectomía y otros tipos de cirugías abdominales que por la fibrosis que origina atenúan la imagen de ultrasonido dificultando la evaluación de la placenta. Entonces, el riesgo de acretismo placentario, si lo relacionamos con el número de cesáreas previas, tenemos que si no hay cesáreas previas, la incidencia del riesgo es de 1 a 8.000. Sin embargo, si tenemos una cesárea y una placenta previa, es de 1 en 615. Si tenemos 2 cesáreas previas con placenta previa, 1 en 111. Y si tenemos 4 cesáreas previas, tenemos entonces una placenta previa, la incidencia es de 1 en 15. O sea, a medida que aumenta entonces las cirugías previas, ya sea uterinas o cesáreas, aumenta el riesgo de acretismo placentario por la característica que va desapareciendo la membrana basal del endometrio, y esto entonces no impide que el trofoblasto pase a miometrio y también pase a la serosa vesical. Entonces, ya en el año 2013 el grupo de trabajo de Cali empezó a determinar cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran los criterios ultrasonográficos para el diagnóstico de placenta mórbida adherente, lo llamaban en ese tiempo porque el diagnóstico del acretismo placentario es por anatomía patológica, y vieron entonces que a medida que aumentaba las cirugías previas, aumentaba el número de acretismo placentario, y a medida que teníamos placentas previas, también aumentaba el riesgo de acretismo placentario. Fue la primera llamada de atención que ellos evaluaron en ese trabajo. Y empezaron a determinar cuáles son las características clínicas ecográficas, descriptores o hallazgos ecográficos que podían suponer o presumir que en esa paciente se encontraba una placenta ácreta. Por ecografía 2D, la desaparición de la zona clara hipoecogénica retroplacentario en un 90% de los casos, 37 de 41, interrupción o adelgazamiento de la vejiga, de la pared vesical, en un 70%, 29 de 41, y la presencia de lagunas irregulares con flujo turbulento en 30 pacientes de 41, haciendo la sensibilidad del 73%. Fueron los primeros descriptores, entonces, desaparición de la zona hipoecogénica retroplacentaria, interrupción de la línea vesical y la presencia de laguna, fueron unos descriptores que suponían que esta paciente tenía acretismo placentario, y ya le agregaron a esto más adelante el Doppler, donde la hipervascularización útero-vesical era de 37 de 41, o sea, 90 de sensibilidad, y la presencia irregular de vascularizaciones tortuosas a nivel de la pared anterior. Fueron los primeros descriptores que empezaron a describir y a sospechar entonces de acretismo placentario, acompañado entonces de la historia clínica. Entonces, describieron como signos primarios la ausencia o pérdida de la zona miometrial hipoecogénica retroplacentaria, serosa, como veremos aquí, esto es la vejiga, no vemos el miometrio y hay una desaparición de esta zona hipoecogénica, por lo tanto,
tampoco hay miometrio, entonces empezamos a sospechar de que esta placenta está anormalmente adherida. Entonces fíjense la imagen, acá está una placenta previa, vía transvaginal, la vejiga, la serosa vesical. Esta pared vesical no es normal, entonces vemos placenta, vemos la presencia de algunas lagunas irregulares, no determinamos el miometrio o está muy adelgazado y hay ciertas interrupciones. Entonces el primer signo primario de sospecha del catetismo placentario, entonces la desaparición, ausencia de la zona miometrial hipoecogénica retroplacentaria. El segundo signo era la normalidad de la interfase serosa vesical con interrupción de la irregularidad o engrosamiento o la bajo aumento de vascularización uterovesical. Entonces nosotros vemos aquí que tenemos la vejiga, la pared vesical y solamente vasos sanguíneos, no hay miometrio y luego ya se encuentra la placenta con la presencia de lagunas irregulares. Otro signo que tenemos que tener en cuenta como signo primario de que aquí puede haber un acretismo placentario. Aquí tenemos otra imagen donde vemos la placenta, lagunas. No vemos miometrio, solo vemos vasos tortuosos con flujo turbulento y aquí vemos la serosa vesical prácticamente en conjunto con la placenta. Entonces aquí podemos sospechar de que hay una invasión de esa serosa, de ese miometrio por los trofoblastos. Otro signo era la presencia de masa exofítica que invade la vejiga, que sale placenta a nivel de la vejiga, que se puede observar en el espécimen anatomía patológica de esta manera. Entonces, otro signo, aparte de los mencionados, es la presencia de lagunas placentarias irregulares. Esas son las imágenes lacunares que se observan en forma irregular. Normalmente las placentas pueden tener lagunas, unos pocotiledones centrales sin flujo turbulento, sin embargo son irregulares, alargados, de distribución diversa y casi siempre están relacionados con la vejiga. Entonces otro factor o un signo primario que tenemos que sospechar de que aquí se encuentra un acretismo placentario. Entonces, ¿qué es la placenta anormalmente invasiva? La placenta anormalmente invasiva es el sinónimo que usamos en acretismo placentario por ecografía, ya que este diagnóstico de acretismo es anatomopatológico. Entonces, lo que se recomienda usar cuando tenemos sospecha de acretismo placentario es que esta placenta está anormalmente invasiva, el término que usamos y recomendamos para este tipo de sospecha diagnóstica. Entonces, este grupo de trabajo de Collins en el año 2016 propuso unos descriptores ultrasonográficos estandarizados de placenta normalmente invasiva para poder formar después grupos de trabajo multicéntricos y para poder determinar cuáles son realmente los descriptores que están presentes en la mayoría de los pacientes para poder luego decir cuáles son los signos más patognomónicos o los signos con mayor sensibilidad para el diagnóstico de placenta anormalmente invasiva. Entonces ellos propusieron un patrón que son estos descriptores. En escala de grises 2D, desaparición de la zona clara o irregularidad de esta zona clara a nivel del miometrio y la placenta. Presencia de lagunas placentarias irregulares, tortuosos, irregulares con flujo turbulento en su interior, la interrupción de la pared de la vejiga, adelgazamiento del miometrio o interrupción directamente del miometrio, abombamiento placentario hacia la vejiga, porque al no haber miometrio, entonces esto abulta más fácilmente hacia órganos vecinos, y la masa exofítica en vejiga, puede haber trofoblasto en vejiga y producir síntomas urinarios a la paciente. Entonces, escala 2D. Agregamos entonces al 2D el Doppler color, donde vamos a ver una hipervascularización uretrovesical, aumento de los vasos sanguíneos, vasos tortuosos de todas las direcciones entre la serosa vesical y el útero, hipervascularización retroplacentaria por aumento de vascularización a ese nivel, efecto de aliasino, o sea que hay flujo turbulento y placentas con lagunas con flujo turbulento e irregular. Estos son los descriptores que ellos proponían para sospechar de placenta anormalmente invasiva. Y así tenemos en español el resumen. Entonces, descriptores 2D en escala de grises. Desaparición de la zona clara hipoecogénica, adelgazamiento de la pared miometrial, lagos placentarios anormales, interrupción de la pared vesical, abultamiento placentario y masa exofítica focal. Entonces, resumiendo de nuevo, desaparición de la zona clara. Aquí tenemos entonces una placenta vía transvaginal, placenta, vemos el cuello uterino, aquí vemos el miometrio y desaparece esta zona hipoecogénica, inclusive aquí no vemos miometrio. Entonces, esta desaparición de la zona clara, más acompañado de no se observa
miometrio, debemos de sospechar de que aquí hay una placenta anormalmente invasiva. Desaparición o irregularidad del plano hipoecogénico entre la placenta y el miometrio. El primer descriptor que debemos tener en cuenta. El segundo, adelgazamiento miometrial, adelgazamiento del miometrio subyacente a la placenta o, en todo caso, menor a 1 milímetro o su desaparición. Nosotros podemos pensar que esto es el miometrio, en la región del cuello, miometrio, y aquí se nos desaparece o es muy fino el miometrio y luego vuelve a aparecer. Entonces podemos pensar que esta zona pudiese tener una infiltración trofoblástica. Aquí tenemos miometrio, miometrio, aquí una desaparición, miometrio, desaparición, desaparición, miometrio y afinamiento. Debemos sospechar entonces que estos son signos indirectos de placenta normalmente invasiva. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una placenta previa donde vemos la pared miometrial bastante gruesa, diferenciando bien placenta de miometrio. Entonces esta posiblemente sea una placenta previa sin acretismo. Sin embargo, si tenemos la imagen que está a la izquierda, vemos miometrio, desaparición de miometrio, adelgazamiento, donde vemos interrupción de la línea endometrial, desaparición de la zona hipoecogénica. En esta paciente deberíamos, en esta zona, de sospechar de que hay una placenta anormalmente invasiva, acompañado de otros signos, como por ejemplo la interrupción de la línea hipoecogénica. Si ponemos Doppler color, después más adelante vamos a ver que hay un aumento del flujo vascular a nivel de la vejiga y el útero. Aquí vemos de nuevo cómo el miometrio está muy adelgazado, inclusive hay zonas en las cuales no vemos el miometrio aquí, donde vemos placenta, casi no vemos miometrio, aquí inclusive hay una pequeña interrupción. En estas pacientes debemos de sospechar de que hay una placenta anormalmente invasiva. Si los siguientes signos serían entonces lagos placentarios anormales, donde vamos a ver lagos como estos irregulares, con flujo turbulento, presencia de numerosas lagunas. Fíjense, esta laguna que está aquí es una laguna grande, central, con vasos que nos nutren. Fíjense aquí, fíjense la laguna irregular, parecieran que hay vasos sanguíneos que se comunican con él. Entonces, si ponemos Doppler, vamos a ver que es un flujo turbulento, a medida de un flujo turbulento, visible, con escala de colores y también con escala de grises. Esto es escala de grises, como ven que hay flujos turbulentos dentro de esta laguna que se comunica con los vasos. Entonces hay que tener una alta sospecha de que aquí hay una placenta anormalmente invasiva. La interrupción de la pared vesical, lo mismo, aquí vemos una ecografía vía abdominal donde hay una pérdida o interrupción de la pared brillante de la vejiga línea hiperecogénica entre la serosa uterina y la luz vesical, donde perdemos entonces esta línea hiperecogénica que correspondería a la serosa vesical. Aquí perdemos esta línea porque está infiltrada por trofoblasto. Entonces, si no encontramos la línea hiperecogénica de la serosa, entonces debemos sospechar de que esa línea está interrumpida por algún tipo de invasión del trofoblasto del útero placenta hacia la vejiga y podemos sospechar de que es un peritetismo placentario. Entonces aquí ven que hay una interrupción, vasos sanguíneos, vasos irregulares, la serosa vesical toda interrumpida, irregular, muchos vasos, lagunas irregulares, muchos vasos, más la línea que se interrumpe. Debo de sospechar de que aquí hay una placenta anormalmente invasiva. Abultamiento placentario, como aquí no hay miometrio de la placenta abulta o sobresale o prosale hacia la vejiga, haciendo entonces que la luz de la vejiga esté disminuida por desviación de la serosa uterina hacia el plano habitual causado por abultamiento anormal de la placenta en órganos vecinos, frecuentemente vejiga, pero también puede ser también la región posterior, lo más frecuente hacia la región anterior. Masa exofítica focales, cuando vemos un poco de trofoblasto ya en la luz de la vejiga, donde también se puede ver entonces una interrupción de la vejiga y un poco de trofoblasto y producir síntomas urinarios a esta gestante. Entonces ahí vemos entonces la interrupción, la ruptura y un poco de trofoblasto saliendo a la luz de la vejiga. Si agregamos a esto Doppler color, vamos a encontrar hipervascularización útero-vesical, cantidad aumentada de señal Doppler entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. Este signo indica numerosos vasos tortuosos que demuestran flujo multidireccional y artefacto de aleación. Generalmente, para evaluar esta característica ecográfica debemos bajar el PRF dependiendo del equipo que usamos entre 4, 5, 6 y no más de 10, porque a medida que aumentamos el PRF solamente va a detectar flujos de alta velocidad y no la de baja velocidad. Entonces lo ideal sería bajar el PRF para que detecte todos los vasos que tengan en esa región.
Hipervascularidad subplacentaria, aumento de la vascularización a nivel retroplacentario, cantidad aumentada de señal Doppler en el lecho placentario. Este signo indica numerosos vasos tortuosos también que demuestran flujo turbulento igual que la útero vesical. Vasos comunicantes. Los vasos que se extienden en la placenta a través del miometrio y más allá de la serosa de la vejiga y otros órganos, a menudo perpendiculares al miometrio. Si tenemos multiplanar con doble color, podríamos ver que estos vasos se comunican entre ellos y sobre todo alimentan a esas lagunas y producen el flujo turbulento. Son como una telaraña o como una araña donde va contactando toda esa estructura y produciendo un efecto de aliasing en todas las lagunas placentarias. Aquí vamos a ver vasos alimentando las lagunas, por lo que comentamos, estos vasos alimentan la laguna produciendo más o menos algo así como un senoaneurisma o una emulsión arteriovenosa, donde hay una mezcla de sangres generalizada que da ese efecto de aliasing que nosotros vemos por ultrasonido cuando ponemos el doble color en los flujos turbulentos en las lagunas. Pero acuérdense que estos flujos turbulentos lo podemos ver simplemente con 2D, pero estas imágenes son mucho más ilustrativas cuando vemos que tiene un flujo turbulento, como ven que la imagen 2D. Entonces, este mismo grupo de trabajo, el grupo de Collins, publica una proforma de informe ultrasonográfico que la intención de poder informar todos por igual la sospecha que tiene placentario para que después podamos hacer trabajo multicéntrico y decir cuál de estos signos ecográficos son más pactoneumónicos, son más sensibles que otros signos y cuáles se ven y cuáles no se ven. Entonces lanzaron esto en la revista Lady Swab, en la cual ustedes pueden tener acceso. Aquí está la información, aquí está en inglés. Entonces, tiene tres formas. La parte es la parte de historia clínica, como ustedes saben antes, son importantes. Las señales ecográficas en 2D, en 2 dimensiones, agregándole el doble color. Y esto entonces vamos a desglosarlo. Entonces, como saben, la historia clínica es muy importante. La edad gestacional, la paridad, el número de cesáreas previas, ponemos el número de cesáreas previas, número de legrados si tuvo. Cicatriz cesárea evaluada en primer trimestre, si fue evaluada en primer trimestre o no, las cicatrices uterinas previas, historia de placenta normalmente invasiva en embarazo anterior y placenta previa por ecografía en este embarazo y dónde está ubicada la placenta previa en este embarazo, la placenta de inyección baja en este embarazo. Vamos marcando en círculo para que después podamos tener un panorama total de historia. Luego tenemos los signos ecográficos, los descriptores ecográficos que son desaparición de la zona clara, desaparición o irregularidad del plano hipoecogénico. Entonces marcamos aquí si hay una desaparición, no hay desaparición o no estoy seguro. Adelgazamiento miometrial, adelgazamiento del miometrio adyacente menor a 1 milímetro o su desaparición. Interrupción de la pared vesical, pérdida o interrupción de la pared brillante de la vejiga, si hay interrupción o no hay interrupción. Hay abultamiento placentario, desviación de la serosa hacia el plano de la vejiga, o no lo hay, o no estoy seguro, y la masa exofítica hacia la vejiga general. Entonces yo marco estos descriptores para tener un panorama de qué es lo que estoy evaluando y tener un mejor criterio para llegar a mi diagnóstico. Segunda zona, le agrego doble color, hipervascularización útero-vesical, cantidad aumentada de señal Doppler entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. Yo marco aquí si es que lo hay, si no lo hay o si estoy inseguro. La hipervascularización subplacentaria, cantidad aumentada de señal Doppler, o no lo tiene, o no estoy seguro. Si hay vasos comunicantes que puedo determinarlo por doble color o por ecografía tridimensional, no, o sí, o no estoy seguro. Y los vasos que alimentan, si puedo ver vasos sanguíneos que van hacia la laguna, lo pongo sí, o lo pongo no, o estoy inseguro. Y si puedo ver una masa que va hacia los parámetros o una masa trofoblástica que invade hacia los parámetros de región lateral, puedo poner aquí, sí, no o no estoy seguro. Entonces, una vez que yo complete mi historia clínica completa, voy marcando cuáles son los descriptores que encuentro presente y cuáles no, voy a hacer mi disquisición diagnóstica, o sea que si esta paciente tiene una probabilidad de placenta normalmente invasiva, si tiene desaparición de la zona clara, tiene laguna irregular, tiene evacuración, posiblemente la probabilidad sea alta. Si tiene 1 o 2 marcadores con intermedio y si no tiene ninguno de estos marcadores, posiblemente la probabilidad de que sea un acretino placentario es baja. Entonces yo los encierro en círculo e informo esto al médico tratante. Y si puedo ver la dimensión de la invasión, es focal o si es difusa. Esto es una proforma muy útil que está disponible para todos ustedes.
al inicio en los consultorios o para los residentes, para que tengan entrenados en cuáles son las características ecográficas que deben evaluar cuando están viendo una paciente con placenta previa o cirugías previas y sospechan de un acretismo placentario. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una placenta donde vemos que no veo miometrio, hay una desaparición de la zona hipoecogénica retroplacentaria, veo lagunas, lo convierto por vía travaginal, interrupción de la serosa vesical, lagunas irregulares, no veo el espacio hipoecogénico, aquí veo zonas de miometrio, zonas que no lo veo, hago un zoom, me alejo un poquito, veo vasos sanguíneos tratando de entrar aquí, el cuello uterino aquí, inserción baja, interrupción de la serosa vesical, doble color, flujo turbulento, con aliasing, flujo turbulento, vasos que se comunican, como ven, todos estos vasos se comunican con este, acá hay un vaso que se comunica con esto, este vaso se comunica aquí, vasos comunicantes, ven flujo turbulento, aliasing, y ustedes ven cómo es flujo turbulento en 2D. Entonces, esta paciente, al llenar la proforma, yo puedo decir que tiene alta sospecha de placenta anormalmente invasiva. Presentamos a la guardia, presentamos al equipo multidisciplinario y lo que tenemos resultado es la pieza de anatomía patológica, donde vemos que esta zona es esta zona que está aquí, y aquí vemos entonces el trofoblasto invadiendo hacia la vejiga y la zona paramétrica del lado izquierdo. Aquí tenemos otra paciente donde vemos entonces, interrupción de la línea hipoecogénica, no se observa esa línea hipoecogénica retroplacentario, no veo miometrio, desaparición del miometrio o está muy adelgazado, interrupción de la serosa vesical, pongo Doppler color donde veo aumento de vasos sanguíneos, hay lagunas irregulares, hay interrupción de los vasos sanguíneos, interrupción de la serosa vesical, entonces lleno mi proforma y tengo una alta sospecha de placenta anormalmente invasiva. Aquí tengo la pieza operatoria, donde estamos hablando, esta zona es la placenta, que en esta zona lo que estamos viendo. Se hace diagnóstico, se hace un tratamiento multidisciplinario por cirujanos generales, ginecólogos y también cirujanos urológicos y en ocasiones también pacientes con cateterismo, o sea, con radiólogos intervencionistas. Entonces, también podemos, en el mismo grupo de trabajo, el grupo de King College de Londres, empezar a decir, bueno, podemos hacer diagnósticos mucho más precoces, o podemos hacer sospechas de diagnósticos mucho más precoces entre la semana 12 y 16, si tenemos en cuenta dónde está la implantación de la placenta, del saco gestacional. Si este saco gestacional está implantado en la región baja, cerca de la cicatriz de la cesárea anterior, puedo suponer que esta placenta puede estar anormalmente invasiva más adelante. Suponer. También el mismo grupo de trabajo de Cali publicó en el 2018 diagnóstico de sospecha de alto riesgo de placenta anormalmente invasiva en primer trimestre, describiendo lo mismo: desaparición de la zona hipoecogénica retroplacentario, adelgazamiento miometrial, flujo vascular aumentado, vasos sanguíneos a nivel. Entonces podemos aprovechar la ecografía de semana 11-14 para poder valorar estos riesgos y así para poder iniciar, catalogar a esta paciente como alto riesgo de padecer placenta anormalmente invasiva en segundo y tercer trimestre. Entonces, el diagnóstico entonces en primer trimestre en pacientes con placentas previas, a medida que hay placenta previa y más cirugía, mayor la posibilidad de que esta paciente desarrolle placenta anormalmente invasiva. Algunos descriptores, como ustedes, en todos los tipos de placenta anormalmente invasiva o acretismo placentario, siempre está presente la desaparición de la zona hipoecogénica en 84%, la presencia de laguna en un 78%, la interrupción de la vejiga en un 75% y el aumento de la presión en un 50%. Pero si tenemos en cuenta la placenta ácreta e íncreta, 77% de desaparición de la zona hipoecogénica, las lagunas en un 75%, la interrupción en un 64% y el aumento de la presión en un 42%. Pero si tenemos en cuenta solo las placentas pércretas, la desaparición de la zona hipoecogénica en un 92%, la laguna en un 81%, interrupción en un 89% y 60%, porque esto pasa a órganos vecinos. O sea, lo más importante siempre entonces que hay que valorar siempre es la desaparición de la zona hipoecogénica, la laguna placental, la interrupción de la pared vesical, muy importante como ejes principales de los estudios. Aquí tenemos el resumen completo que está disponible desde el artículo del año 2018 del grupo de Cali, que enumera toda la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de placenta previa. Entonces, se puede detectar entre la semana 11-14,
como sospecha entonces alta probabilidad de que la paciente desarrolle placenta anormalmente invasiva. El mismo grupo de trabajo dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos mucho más temprano? ¿Por qué esperar tanto? Y dijeron que toda gestación que se ubique en la región ísmica, cerca de la cicatriz, fuera de la línea del endometrio, va a ser considerado como un embarazo ectópico, y este embarazo ectópico a nivel de cicatriz tiene alta probabilidad de desarrollar placenta anormalmente invasiva. Es una publicación del año 2018 del grupo de Cali, el mismo grupo de trabajo, entonces pueden leer el artículo, está muy interesante. Entonces, la ubicación del saco gestacional en relación si está en la línea endometrial o no, y si está en relación con la cicatriz o con el istmo cele de la cicatriz anterior de la cesárea. Entonces, ¿cuál es la influencia del diagnóstico prenatal, o cuál es la importancia del diagnóstico prenatal y no durante el proceso obstétrico, el procedimiento obstétrico de la placenta anormalmente invasiva? El diagnóstico prenatal hace que 1.45 veces menos de volumen sanguíneo, o sea, se transfunden menos 1.4 volúmenes menos de sangre a las pacientes que son diagnosticadas prenatalmente que las diagnosticadas en el evento obstétrico. Hay 870 ml o 0,8 litros de sangre pérdidas menores durante la cirugía si diagnosticamos prenatalmente, y hay 2.5 veces menos de probabilidad de producir injurias urinarias, o sea, traumatismo a nivel urinario. Entonces, menos transfusiones sanguíneas, menos pérdidas sanguíneas durante el acto quirúrgico, y sobre todo menos lesiones morioretales, lesiones urogenitales o lesiones intestinales durante la cirugía, si se diagnostica prenatalmente, porque trabajamos en equipo multidisciplinario: ginecólogo, obstetra, urólogo, cirujano general y sobre todo banco de sangre también para el manejo del medio interno y hemodinámico. Entonces, es muy diferente entonces tener un diagnóstico prenatal donde nosotros vamos a describir todos estos descriptores que dijimos: adelgazamiento endometrial, desaparición de la zona hipoecogénica, lagunas irregulares, flujo turbulento, flujo aumentado a nivel de, que el hallazgo intraoperatorio sin antecedente, o paciente que viene con estudios ecográficos normales o informando placenta previa sin llamar la atención en sospecha de diacretino placentario, entrar en quirófano una madrugada con residente o entrar en equipo multidisciplinario, entonces es una complicación. Sin embargo, si hacemos el diagnóstico prenatal, estamos salvando vidas y estamos disminuyendo la mortalidad de estas pacientes. Este es el equipo del Hospital San Pablo, aquí el hospital público de la capital, de aquí de Asunción, Paraguay. Entonces, el diagnóstico prenatal de placenta ácreta, la ecografía es suficiente o necesitamos algo más. Hay comparaciones que hablan de la resonancia magnética y la ecografía. Bueno, tenemos entonces que la ecografía en un contexto general tiene una sensibilidad del 89%, una sensibilidad del 91% en todos los estudios, y la resonancia magnética entre el 88% y una sensibilidad del 100%. Pero las comparaciones no son muy buenas, pero tenemos que tener en cuenta que los dos métodos, tanto de ultrasonido como la resonancia magnética, son métodos auxiliares, son estudios que se deben complementar. Aparentemente uno no es superior a otro, sí en ciertas circunstancias, pacientes con índice de masa corporal aumentado, gemelado, placenta posteriores, púndica, podría la resonancia magnética dar más información que una ecografía, pero son métodos que se deben complementar, no creemos que sea superior uno que otro, ni la resonancia ni la ecografía superior, métodos que se deben complementar. Sí tiene a favor el ultrasonido, que el ultrasonido es menos costoso, es no invasivo. Sin embargo, la resonancia magnética en nuestro medio aquí en Paraguay es bastante costoso y no es accesible en un punto de vista geográfico. No en todas las ciudades de Paraguay hay resonancia magnética, sin embargo en la capital sí. Entonces, otro dato a favor que puede tener en cuenta es la ubicación y el costo de la resonancia magnética. Estas las comparaciones. Aquí hay un estudio que compara entonces el 92% de sensibilidad de resonancia magnética y una sensibilidad del 93%, sin embargo ultrasonido 87% de sensibilidad y una especificidad del 96% en el mismo grupo de Cali en el cual representaron en el 2018. O sea, son métodos que se deben complementar, no uno sobre otro. Aquí tenemos una paciente, hacemos una ecografía de semana 28, vemos entonces desaparición de la zona hipoecogénica, no veo miometrio, hay interrupción de la serosa, lo hacemos vía vaginal, donde vemos la misma característica, no veo miometrio, adelgazamiento miometrial, veo irregularidad en la pared vesical,
si ponemos flujo de color, le hicimos una resonancia magnética donde nos informaba el técnico especialista en resonancia que aquí había un acretismo placentario que nosotros aquí lo determinamos, y en la pieza operatoria entonces tenemos aquí. O sea que se complementan para un mejor diagnóstico en la mayoría de nuestros pacientes. Aquí tenemos otro caso donde vamos a ver entonces que es una vía vaginal. Vemos la vejiga, la cerveza vesical en ciertas partes medio interrumpida, la placenta, el miometrio interrumpido o muy adelgazado en ciertas partes, lagunas placentarias, ahí ponemos doble color, un aumento de la vascularización, donde vemos interrupción de la cerveza vesical, aquí una laguna irregular, miometrio que desaparece. Entonces llenamos la proforma, esta paciente tiene un alto riesgo de padecer placenta anormalmente invasiva. Otro caso, vemos vía transvaginal, donde vemos entonces la cerveza vesical, abombamiento placentario, no veo miometrio, no hay zona hipoecogénica, por lo tanto, hay lagunas irregulares, hay flujo turbulento en estas lagunas, hay vasos que aparentemente comunican con estas lagunas, vasos, flujo aumentado, lagunas que se comunican entre ellas, es una placenta muy irregular, muy irregular, flujo turbulento, aliasing, vasos que se comunican uno con otro, las lagunas que se comunican, flujo turbulento en 2D, llenamos nuestra proforma, esta paciente tiene un alto riesgo de padecer placenta anormalmente invasiva. El mismo caso, otro caso tenemos aquí entonces, otro caso de interrupción de la cerveza vesical, no podemos evaluar bien, miometrio, aquí no llego a ubicar el miometrio, aquí miometrio desaparece, vía transvaginal, donde vemos interrupción de la cerveza vesical, irregularidad, miometrio no se observa, desaparición de la zona hipoecogénica, laguna y vaso sanguíneo. Alta probabilidad de placenta anormalmente invasiva. Por lo tanto, los hallazgos ecográficos, como la desaparición de la pared miometrial, las lagunas irregulares, vasos sanguíneos irregulares, en caso de placenta previa sobre cicatriz cesárea anterior, se debe pensar en el diagnóstico de placenta anormalmente invasiva. La combinación de la historia clínica y las imágenes brindaría la mayor información. La ecografía con Doppler sería suficiente en la mayoría de los casos y no hay un método claramente superior uno a otro refiriéndose a la resonancia y a la ecografía, pero son métodos que se deben complementar. Si es factible, bueno, usemos los dos, o caso contrario, siempre usemos la que menos invasiva y menos costosa para nuestros pacientes. Entonces, la mortalidad materna y la morbilidad asociada se reduce cuando se sospecha prenatalmente por ultrasonido y es referida a un centro de tercer nivel con un equipo multidisciplinario: obstetra, cirujano general, urólogo, cirujano intestinal, hemodinámico y un banco de sangre previsto para eventual manejo de este tipo de paciente. Entonces, la utilidad real entonces es disminuir la mortalidad de nuestra paciente con diagnóstico de placenta previa con acretismo placentario. No quisiera terminar mi presentación antes de invitarles el evento académico que se va a realizar aquí en Asunción, Paraguay, en el año 2020, dentro de un año, entre el 6 y el 10 de septiembre, va a ser el 13º Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología, donde vamos a estar tratando estos temas de hemorragia obstétrica con el grupo FLASODA, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Están todos invitados y les esperamos aquí en septiembre próximo. Muchas gracias por la atención y bueno, espero preguntas, y muchas gracias de nuevo a FATESA, al profesor Francisco Maguad, del grupo, por extender la invitación para participar con ustedes el día de hoy. Davi? Sim, professor. Excelente apresentação. Já tinha assistido, só que eu não conhecia esses trabalhos agora que você colocou no primeiro trimestre, né? Então, é encantador. A sua experiência, seu material é uma coisa sensacional. Tenho certeza que todos nós aproveitamos. Aproveito porque alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Davi? Nada? Quer falar alguma coisa, Augusto? Fala aí, Augusto. Davi? Sim. Nós falamos muito no aspecto morfológico, né? O desaparecimento da zona, da linha branca, o aspecto dos lagos, das lagunas, né? Sempre com uma avaliação vaginal.
Mas existe algum trabalho que fale sobre a análise? Eu vi que tem muito aliasing, né? Mas existe algum trabalho que fala sobre velocidade, sobre estudo espectral desse vaso? Alguma velocidade ou índice de resistência ou pulsatilidade que poderia, no momento mais precoce, né, tentar ajudar o diagnóstico precoce, sem que a gente chegue a um ponto, obviamente, tão tardio, tão avançado do diagnóstico? Se ha hablado de flujo de baja resistencia, pero está en estudio, no hay ningún estudio concluyente ni publicado todavía como para decir esto es signo doble velocidad relacionado o no con acretinismo placentario. No conozco ese tipo de trabajo. Sim. Na década de 80, ele assim Curiac tentava mostrar sempre a velocimetria pelos índices velocimétricos. Pero hoje estamos vendo pelo ISWOG, IOTA, IETA, MUSA, que a importância do ultrassonido não é a velocimetria, e sim o aspecto qualitativo, a invasão, as lacunas vasculares são mais importantes. Se o vaso é focal, se o vaso tem uma apresentação dispersa em toda a lesão. Eu penso que isto é um cambio muito importante que estamos passando, porque sempre, como Augusto agora falou, qual seria o índice de velocimetria? Eu penso que isso cada vez mais está ficando mais na área de vascular. Na área de ginecologia, não tenho visto muita importância. Na área de obstetrícia, sim, né? O índice de pulsatilidade da artéria uterina, artéria umbilical, artéria cerebral, pero na avaliação de tecido é mais qualitativo. E Doppler de amplitude é muito importante. Muito bueno. ¿Okay? David, graças por sua apresentação, por seu tempo estar com nós. Mañana Augusto manda para você quantas visitações tivemos em toda a América Latina. Essa apresentação sua está indo para México, para Pedro, para Molina, para Nelson Aguilar, em Colômbia, para Ana, para Mário Palermo, e nosso grande amigo lá em Buenos Aires. Todo esse pessoal, nós estamos junto com você, ok? Graças por sua apresentação, David. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos y un abrazo a todos los amigos de Latinoamérica. Hasta pronto y cuando guste, profesor, estaremos allí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muito bom.